Children are being raised on the idea of peace and coexistence. I don't see the same in the Palestinian educational system. מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא עלה. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? רגשות זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשהוא לומד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בדרך כלל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. איבדת את כל הסיפור שלו. I would like to see more people in the Palestinian Authority calling to having change, a dramatic change in the way those children are being educated. Children are being raised on the idea of peace and coexistence. I don't see the same in the Palestinian educational system. מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא עלה. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? רגשות זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשהוא לומד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בדרך כלל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. איבדת את כל הסיפור שלו. I would like to see more people in the Palestinian Authority calling to having change, a dramatic change in the way those children are being educated. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 465 de la Agencia de Noticias Calizuga. Siempre transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá con el amigo Garazalde. Estaba anunciada una tormenta tremenda en la ciudad de Buenos Aires, pero al fin y al cabo no pasó absolutamente nada. Así que el amigo Garazalde pudo llegar sin inconvenientes, ¿no? En donde sí, como acabamos de ver por los videos que hemos propalado recién, donde hay unas tormentas tremendas, es en el Medio Oriente, ¿no? Es en la ciudad de Gaza, es una cosa tremenda, ¿no? Nosotros queremos obviar todo lo que sea exhibición de matanzas, de sufrimientos, porque, bueno, más allá de no querer herir las sensibilidades, nosotros estamos convencidos de que lo que debe resaltarse prioritariamente es la voluntad de lucha del pueblo palestino. Eso es lo que tiene que resaltarse más, ¿eh? O sea que en última instancia el pueblo palestino debe saber que no va a poder obtener su independencia, su autonomía o liberarse definitivamente del colonialismo sionista, despertando la lástima y conmiseración del mundo entero, sino derrotando el sionismo como corresponde. Y en estos videos vemos que a pesar de todo lo que dicen los israelíes, de que prácticamente han destruido todo, o sea, han avanzado, han dividido en 2 Gaza, prácticamente ya tienen todo bajo control. Y no es así, como lo dicen ellos, sino que la realidad que han recibido una serie de impactos bélicos importantes, como se nota acá en algunos de estos pequeños pasajes que mostramos, ¿no? Y que jamás sigue activo, sigue perfectamente combatiendo. Es falso, porque acá hay 2 mensajes, o sea, por un lado sí está toda la parafernalia relativa a los bombardeos, a las matanzas y todo demás. Pero fíjense ustedes que a Israel le conviene más mostrar eso que estar mostrando que no le está yendo bien en la guerra. Eso sería lo que más lo perjudicaría. Así que vemos eso, y aparte vemos otro detalle más en estos videos que a mí me parece muy importante, que lo que
lo que está pasando es que hay muchos israelíes, muchos judíos, yo quiero diferenciar entre Israel y los judíos, muchos judíos que se sienten afectados por esto que está sucediendo. No solamente por la conmiseración que puedan tener hacia los sufrientes palestinos, sino por el hecho de que Israel está representando un retroceso para la emancipación de los judíos respecto de la situación que se generó luego de la Segunda Guerra Mundial. Porque luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió? El pueblo judío, que padeció las persecuciones terribles en la época de Hitler, ¿no? El Holocausto y todo demás, los campos de concentración, yo no discuto ahí si es cierto o no que murieron 6 millones de judíos, yo pienso que no murieron 6 millones, pero no importa. El detalle es que fueron perseguidos los judíos en la época de Hitler. Y luego de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y luego de que se difundieran las actitudes de barbarie cometidas hacia ellos por parte del nazismo, y bueno, podemos decir que el pueblo judío fue bien recibido en todas las comunidades, fue aceptado y se produjo un proceso de mayor integración. O sea, de alguna manera la caída del nazismo significó la caída del antijudaísmo, de la persecución del judío. Y ahora Israel, ¿qué ha hecho? Ha tomado el mito del Holocausto como un justificativo para perseguir a los palestinos. O sea, haciendo creer un poco que si a nosotros nos produjeron 6 millones de víctimas, bueno, en realidad, ¿qué es reaccionar así ante el ataque que recibieron de Hamas, ¿no? Masacrando y bombardeando, destruyendo media ciudad de Gaza, y cuando en realidad, acá es lo que hay que decir, como vimos en los videos, hay muchos sionistas que están directamente hablando de eliminar al pueblo palestino de Gaza, o si no eliminarlo, por lo menos sacarlo de allí. Sí, una cosa que están justificando es que dicen que desde la Segunda Guerra Mundial nunca hubo tal cantidad de israelíes muertos, ¿no? Judíos muertos, por esto que hizo el Hamas, el ataque que realizó el 7 de octubre. Dice que del Holocausto nunca han tenido esa cantidad de bajas. Y dicen entonces, bueno, para evitar que se venga como un nuevo holocausto, no vamos a quedarnos callados y vamos a atacar, y esta vez no nos vamos a quedar. Y es un justificativo para esta guerra total contra el pueblo palestino, porque ya no es muy claro que esto no es solamente contra el Hamas. No, evidente, ¿no? Y aparte que Estados Unidos, sí, está justificando también el tema de las muertes de los civiles. Eso es lo peor de todo. Sí, pero lo que pasa es que en la opinión pública norteamericana se ha generado una gran protesta, en todo el mundo se ha generado una gran protesta. Por eso hay titulares que dicen que ha aumentado el antisemitismo en el mundo. Yo creo que esa es en última instancia el fracaso de Israel, ¿no? El fracaso es en haber generado en el mundo una actitud de hostilidad hacia el pueblo judío. Yo creo que a los sionistas eso no le importa. Bueno, sí le importa al pueblo judío en general. En realidad sí, les importa relativamente, porque lo que pasa es que sí, al sionista lo que le conviene es que el judío sea rechazado, así se van a Israel, evidente eso. Eso lo dice Herz en su obra. En su obra él dice: a nosotros no nos conviene que el judío se integre a la comunidad. Nos conviene el antisemitismo porque genera en el judío un sentimiento de nacionalidad ante la persecución que recibe por parte de otros pueblos, ¿no? Y si no existiera el antisemitismo, diría Herz, el judío terminaría integrándose a las comunidades en las cuales vive. Bueno, desde ya, eso al sionismo le conviene, pero al judío no le conviene, porque el judío está volviendo a ser perseguido de esta manera. O sea, hasta ahora no ha habido ningún atentado grave, pero en otras épocas, a raíz de las acciones de Israel, hubo atentados en el mundo. Por ejemplo, acá tuvimos el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, que esos fueron atentados que se cometieron como reacción y como castigo por las acciones de Israel en contra del pueblo palestino y del libanés también.
O sea, es indudable que esto al judío no lo favorece, al sionismo sí puede ser que lo favorezca. Por eso yo creo que hay que diferenciar con claridad absoluta entre lo que es el sionismo y el judaísmo, que son dos cosas distintas. O sea, el judío en realidad es una comunidad como tantas otras, que tiene el derecho de integrarse, tiene virtudes y defectos, como todas las poseen. Entonces lo ideal es que se integre a las comunidades en las cuales vive. Y eso se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae el nazismo, entonces cae el antisemitismo. Pero ¿qué sucede? Luego el tema del holocausto es utilizado por el sionismo como una especie de llamado de atención hacia el judío, como una permanente apologética, a fin de que si no se integra a un Estado, si no se va a vivir a su propio Estado, puede volver al holocausto. Esa es la idea. Claro. Y por eso yo comenté lo de Eichmann, que fue una cosa armada totalmente. E hice notar también cómo Eichmann había sido sionista en su momento. Que eso lo reconoce en su obra. Hannah Arendt, cuando habla de Eichmann en Jerusalén, lo dijimos eso en su momento. Varias veces lo dijimos. Es un dato silenciado, ¿no? Y entonces con el sonajero permanente del holocausto, entonces ellos justifican la existencia del Estado de Israel, cuando en realidad no existiría la persecución del judío si no existieran este tipo de cosas que produce el Estado de Israel. Yo creo que esa es la conclusión que hay que sacar aquí. Y bueno, y por otro lado, a mí también lo que me interesa, esto da para mucho, pero me interesa también relatar aquí un poco las actitudes que asume, y que ya lo hemos mencionado, pero esta vez lo queremos mencionar con más detalle, cierta derecha, que yo considero que en última instancia no es tal, con respecto al tema del sionismo. Porque, por ejemplo, acá en la República Argentina todas las organizaciones políticas que participan, las dos fuerzas que participan, compiten para ver cuál de las dos es más sionista. Inclusive el señor Massa, ¿no? Se ha diferenciado del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno que integra, porque el señor Cafiero condenó los ataques de Israel a Gaza, porque los consideró desproporcionados en relación al ataque que había recibido. Toda la razón del mundo desde ya. Sí. Porque no por matar a un terrorista hay que destruir una ciudad. Ellos, con la excusa de que los terroristas se esconden entre la población civil, destruyen todo. Entonces, eso lo hacían los norteamericanos también en Afganistán y en Irak, lo han hecho, es indudable. Pero no es lícito desde el punto de vista de la ética militar aplicar esos procedimientos. La población civil tiene que ser ahorrada en los ataques. Desde ya que la guerra moderna, eso lo realizaba el maestro Ébola, la guerra moderna ha traído estas consecuencias horribles de que la población civil no es ajena. Antes las guerras se dirimían en campos de batalla. Sí. Antes estaban los ejércitos en los campos de batalla y la población civil ajena totalmente a la guerra. Por eso la idea del pueblo en armas jamás existió, es una concepción moderna. Y bueno, lamentablemente se está dando esto, pero en proporciones muy agrandadas. Y el señor Massa ha criticado a su ministro Cafiero por haber dicho eso que acabamos de decir. Porque acá todos compiten para ver cuál es más sionista de los dos. Y dentro de estas expresiones del sionismo argentino, que yo creo que habría que llamarlo así, del sionismo argentino, porque acá tenemos que votar por dos expresiones sionistas en las elecciones que vienen, falta poco. Este va a ser el programa último antes de las elecciones. Le prestamos muy poca atención, porque como hemos dicho varias veces, no estamos con ninguno de los dos. Nosotros formulamos la abstención revolucionaria, eso es lo que formulamos. Hay que abstenerse de votar, o votar en blanco si uno no puede justificar el voto, pero no hay que participar de esto, porque siempre va a ser mejor que el candidato que gane con un porcentaje mínimo de votos.
como le sucedió al presidente Ilia, que por tener nada más que el 23% del electorado a su favor, fue un presidente ilegítimo, que después fue derribado al poco tiempo. Bueno, el otro bando, el bando de este pasasesco personaje, Milei, que ya sabemos que se ha declarado totalmente favorable a Israel, que ha aparecido con el kippá, en fin, él no necesita hacer muchas exteriorizaciones a favor de Israel porque él ha dicho que quiere ser judío, sí. Él ha dicho eso. Pero muchos que se consideran de derecha o nacionalistas, o que están con los militares, que están presos, que lucharon, y nosotros reivindicamos la guerra en contra de la subversión, que fue realizada por las Fuerzas Armadas para derrotar al marxismo. Y muchos dicen que sí, que hay que dejar pasar ciertas cosas, porque lo principal es derrotar al kirchnerismo, ¿no? Que sería el enemigo principal. Y yo no sé cuál es el enemigo principal actualmente. Muchos dicen, sí, dice, Milei no, pero la candidata a la vicepresidencia, esta señorita Villarruel, que tiene, como explicamos en otra oportunidad, de ascendencia católica tradicionalista. Yo comenté que conocía al padre, yo presencié cuando ella misma, siendo jovencita, participaba de los campamentos de la comunidad lefebrista San Pío XI, y sé que viene de esa extracción, y ella misma, bueno, en algún momento lo exteriorizó. Pero resulta ser que en su defensa, que ella hace de la lucha en contra de la subversión, ha cometido un desliz monumental al querer vincular la guerra contra la subversión con el combate que Israel está realizando en contra de Hamas. Y llega a decir el disparate. Miren, yo propago este pequeño sketch de ella. Vos lo que ves es una fascinación con el terrorismo en general, pasando por Montoneros en los 70, te lo puedo llevar a Sendero en Perú, pasando por Hamas y Hezbollah en Medio Oriente. Es así, pero además en el caso puntual de la República Argentina, Montoneros tuvo lazos con el mundo árabe en ese momento. ¿Y vos ves que ese hilo sigue activo, digamos? Ese hilo sigue activo, pero además sigue activo desde lo ideológico. Desde lo ideológico, no del financiamiento. Yo traje algo a raíz de que vos me invitaste, Johnny, donde yo te quería mostrar que algunas de las cosas que vivimos, que se están viviendo en este momento en el mundo, también se vivieron acá en Argentina. Este era David Kreiselburg, debajo del colchón en el que fue asesinado de un tiro por Montoneros en plena democracia. Este es el rostro de una persona que no tuvo justicia. Y comento lo siguiente, es un disparate monumental decir que el movimiento montonero se vinculó con Hamas. Es un error gravísimo, o sea, solamente un ignorante puede decir una cosa así. Montonero nunca estuvo vinculado con Hamas. Montonero sí estuvo vinculado con un sector de los palestinos que era la OLP, que en ese entonces estaba dirigida por Arafat. Y estuvo vinculado con el mundo árabe, pero ¿con cuál sector del mundo árabe? Con el sector laico, con el sector más bien de izquierda, que era de su misma ideología. Montoneros no era un movimiento religioso, si bien el origen de sus cuadros fue el catolicismo en algunos casos, pero luego abandonó totalmente esa postura para volcarse en el bolchevismo, en el marxismo-leninismo. Y estos sectores eran de izquierda, Arafat, la OLP, el mismo Gaddafi, eran personas que estaban vinculadas con la izquierda, en algunos casos hasta con el trotskismo. En cambio, Hamas es un movimiento religioso principalmente, teocrático, que considera que el Estado tiene que estar subordinado a Dios, a lo sagrado. Y esa en última instancia, bueno, lo mismo que yo supuse que sostenía esta persona vinculada con el lefebrismo, con el catolicismo, porque si en su momento yo comenté que el lefebrismo era antijudío, porque en el misal tradicional que practican los lefebristas hablan de los pérfidos judíos que crucificaron a Jesús, y eso contrasta enormemente con lo que dice este señor Milei, que considera que es un pueblo divino, sagrado, que él quiere ser judío. Y imagínense que en este caso directamente está de acuerdo con
con una postura socialista, de izquierda, que no tiene absolutamente nada que ver con el lefebrismo, con una postura católica tradicionalista, nada que ver. Sí, está muy bien lo que comenta, ¿no? Cuando los principios se separan de algunas cuestiones personales y políticas. O sea, el principal problema de Villarruel es ser heredera de todo un grupo y sector de las Fuerzas Armadas, que también eran liberales, que más allá de que combatieron el tema de la subversión, lo que han estado haciendo en los últimos años es tratar de justificar lo que hicieron con los errores y agravantes en la represión ilegal que hicieron, ¿no? O sea, no se bancan haber tenido que ir a prisión por todos los crímenes que cometieron, ¿no? Porque obviamente, seamos claros, no solamente se mató a personas que eran combatientes de células terroristas, sino a otras personas que no tenían nada que ver y que era interés de los militares matarlos. Abogados y personas que con algunos negocios raros que había en la época de los militares. O sea, no se bancan haber tenido que irse a prisión. Entonces, ¿qué inventaron? Como tienen que justificar el terrorismo de Estado, para ello todo movimiento que sea contrario al Estado, lo mismo dijeron cuando fue lo de Torres Gemelas, lo mismo dicen de toda organización terrorista que terrorista o que combate contra un gobierno, es lícito entonces el terrorismo de Estado. Entonces es lícito el terrorismo de Estado de Israel sobre el Hamas. claro. Eso es lo que están queriendo justificar, que o sea, que los excesos son permitidos y no tendríamos que estar presos, tendríamos que estar libres. Así no importa si es el Estado de Israel o el Estado norteamericano o quien sea que reprima a grupos, que muchos de ellos son legítimos porque están de alguna manera resistiendo contra una ocupación, contra abusos de los derechos humanos, un montón de cosas. Ellos han decidido apartarse de los principios, lefebrismo, o sea, ¿dónde está el verdadero enemigo? Y han adaptado esta teoría donde quieren justificar el terrorismo de Estado, bajo cualquier punto de vista. Y así por eso están apoyando al Estado de Israel. Sí, pero yo quiero llegar un poco más lejos todavía. Yo creo que Villarruel, que pertenece a una corriente tradicionalmente nacionalista, católica, comete el mismo error que viene cometiendo desde hace tiempo este sector militar y civil también. Y bueno, este sector en su momento levantó la justa bandera de la lucha contra la subversión, pero se alió con el liberalismo. En el caso de Videla, Martínez de Oz. Aplicaron la economía que ahora quiere practicar el señor Milei. Luego, el señor Saneldín se alió con Menem, que hizo la convertibilidad. Y ahora esta señorita Villarruel se alía con Milei, que quiere dolarizar la economía. O sea, se alía con los liberales, no buscan los verdaderos aliados, que en este caso es el fundamentalismo. Ese es el verdadero aliado que tiene la derecha, que debe tener una derecha católica y nacionalista. No el liberalismo, el liberalismo es enemigo. Bueno, y ya que hablamos de liberalismo, este caso no es solamente el de esta chica, porque yo me fijaba el otro día en España, otro exponente de esta derecha, yo no sé si está en Vox o debe estar en alguno de estos sectores, no sé dónde ubicarlo, a este intelectual periodista español Pérez Reverte, lo ubicás, ¿no? Sí. Bueno, propaló lo reportearon con respecto a este conflicto de Hamas contra el sionismo. Y bueno, fíjense las cosas que dice este señor, ¿no? Porque yo lo propalo porque es un poco el exponente de esta pseudo derecha, que en realidad es en última instancia moderna y en última instancia de izquierda. Vamos a ver, quien te diga que tiene claro quién es el bueno y el malo en el conflicto de Israel y los palestinos, se lo han explicado mal. Porque yo, con la edad que tengo, mis lecturas y tal, estoy lleno de contradicciones y perplejo ante muchas cosas. Voy a intentar explicarlo a mi manera, ¿no? Sí, claro. Es evidente que Israel lleva 56 años expoliando brutalmente, machacando
vejando a los palestinos. Los han hecho de sus casas, los han perseguido, los han maltratado. Entonces, y es normal que los palestinos generen un rencor y una desesperación ante o sea, Israel ha tenido una política de una agresión y de una dureza implacable, por razones que luego hablamos si quieres, y eso ha generado un conflicto enorme y una desesperación en los palestinos. En cuanto a Israel, hay un factor fundamental. Israel es una democracia. Israel es una democracia a la europea. Sus valores son los valores democráticos europeos. Que haya un gobierno de derechas o de izquierdas, que vaya más allá, que haya tal eso ya, de acuerdo, pero la base de ese país es así. Allí una chica puede llevar minifalda sin que la llamen puta. Allí una mujer no lleva velo si no quiere llevarlo. Allí hay elecciones libres, ahí puedes debatir, hay movimientos antibelicistas israelíes, ¿no? Es decir, aunque a veces sean unos hijos de puta, son nuestros hijos de puta, son de los nuestros. Funcionan según nuestros parámetros, a lo mejor no se pasan en violencia, pero es decir, están en un esquema, digamos, un esquema de democracia a la occidental, a la europea, eso es indiscutible. Mientras que esta mañana he visto en internet a un médico, no imán, médico de Hamás, hablando en la televisión, diciendo cómo hay que pegarle a las mujeres para que no les rompan huesos ni les hagan lesiones graves. Está en internet, puede verlo cualquiera, está ahí, ¿no? Esta mañana ha salido en no sé dónde. Hay que pegarles tal, pero hay que procurar no romperle huesos, porque lesiones graves no, pero pegarles sí, porque conviene que la mujer sepa que el hombre... Eso un médico, no un imán, no un cura, sino un médico, un doctor, diciendo consejos médicos para que las mujeres maltratadas no tengan lesiones graves. Eso en Hamás, hoy en Palestina. Bueno, como habrán oído, este señor dice que, bueno, los dos son malos, tanto Hamás como el sionismo. Usa un término grosero, dice HDP, yo no quiero utilizar, pero dice Israel es nuestro HDP, mientras que los otros son unos HDP que no tienen nada que ver con nosotros. En cambio Israel es nuestro HDP, pues dice, porque Israel es una democracia. Y en cambio Hamás dice un disparate total que no es cierto. Yo escuché, él dice, ustedes escucharon el video donde un médico de Hamás explica cómo hay que pegarle a las mujeres para no lastimarlas. Y yo escuché ese video y ese video lo que dice, primero que no es un médico de Hamás, sino que es un doctrinario de Hamás. Hamás representa la hermandad musulmana en esa región. Él lo que dice que la patria potestad tiene que ser del hombre, no compartida como en nuestra sociedad occidental, que es jerárquica. Desde ya la familia no tiene que ser una institución democrática, y lo que el hombre tiene que hacer con la mujer, cuando la mujer se insubordina, darle como un cachetazo simbólico. No está diciendo que haya que castigarla y maltratarla, está diciendo que hay que darle, como podríamos a un niño, ¿no? una cachetadita simbólica como para encarrilarlo. Eso es lo que está diciendo, pero no es como él dice maliciosamente, que se le está diciendo, mira, si le pegas en este lado no la lastimás, pero la puedes pegar en el otro, que ahí le va a doler, pero no le va a quedar marcas. Eso es lo que dice este energúmeno, eso lo voy a llamar así como es porque es un mentiroso. Y por otro lado, decir que es una democracia es otra falsedad, porque el Estado de Israel es un Estado antidemocrático, ya que ha establecido el apartheid con los árabes y los palestinos. Un musulmán en Israel no puede ser gobernante, porque tiene que ser de religión judía. Entonces ahí ya hay una discriminación, no es democrático, es un régimen antidemocrático. A pesar de pregonar la democracia, es antidemocrático. Obviamente ellos lo que están con ese régimen, porque es el occidente degenerado, que ellos representan, que sean, como decía el señor Hertz, nosotros con la excusa de la reivindicación del judío evitamos que en esa región se reconstituya el califato islámico, se reconstituya un régimen fundado en Dios, que es lo mismo que hizo la Revolución Francesa en Europa.
que ha constituido regímenes laicos, es exactamente igual. Entonces, Israel, que es la representación de la modernidad en el Medio Oriente, de la misma manera que en Occidente lo es la ideología liberal y marxista. Las dos ideologías son partes de la modernidad. Entonces, Hamas en estos momentos es la vanguardia de la lucha en contra de la modernidad, y esperemos que a Hamas se le sume Hezbollah, se le sumen todas las fuerzas fundamentalistas para hacer frente a este enemigo moderno que debe ser abatido, ¿no? Esa es un poco mi reflexión final. Bueno, no sé si quieres que agreguemos algo más. Bueno, claro. Creo que hemos dicho todo. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.